Bueno, antes de arrancar con lo que es el texto, quería de algún modo ya hacer una aplicación de antemano a un poco las cosas que vamos a hablar. Mientras compartíamos las peticiones y orábamos, yo pensaba como muchas veces nosotros podemos ser la respuesta de oración a lo que una persona está pidiendo. A veces una persona comparte una oración y decimos, sí, vamos a orar. Y sí, tenemos que orar, pero a veces lo que ella está pidiendo tú puedes ayudar. Ahí. Quizás tú ya seas la propia respuesta de la oración de esta persona. Y a veces cuando alguien pide algo que tú puedes ayudar y tú dices, vamos a orar, lo que estamos haciendo es como, vamos a ver si Dios pone otra persona. Porque yo no voy a poder, no quiero ayudar o por X razón. Es como una aplicación de antemano a un poco de lo que nosotros vamos a hablar hoy. Nosotros estamos en el Sermón de la Montaña. Tuvimos 9 predicaciones sobre las bienaventuranzas. Jesús mira a la multitud que está cerca de él, los discípulos se acercan, él sube a un monte para comenzar a enseñar y para que otros puedan escuchar. Y Jesús comienza hablando sobre el carácter del creyente. No voy a decir del verdadero creyente, sino que el carácter del creyente. Porque hay que ser verdad lo que uno cree. Entonces Jesús empieza a decir ese carácter que es bienaventurado, plenamente feliz. El carácter de aquel que pertenece al reino de Dios. Y luego de terminar eso, Jesús comienza a hablar algo que muchos de nosotros ya escuchamos. Sean los que son cristianos, que tienen mucho tiempo en la iglesia, sean los que comenzaron ahora a estar en la iglesia, y muchos no cristianos conocen ese texto que vamos a leer. Pero ese es el contexto. Jesús habla sobre las bienaventuranzas y entonces empieza a hablar sobre eso. Siempre es muy importante estar conectados con el contexto de lo que nosotros estamos leyendo. Así que pido que abran en Mateo 5. Yo hablé con Jada que íbamos a leer todos los versículos hasta el 16, pero después cambié de opinión. Les di el contexto de la bienaventuranza y vamos a leer el versículo 13, 14, 15 y 16. Les doy más unos segundos para que encuentren y pongo el teléfono para cuidar el tiempo. Mateo 5, del 13 al 16, voy a leer en Reina Valera, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a tener un momento más de oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este sermón, no el que voy a hablar ahora, sino que por el sermón que el Señor predicó tantos años atrás y que impacta nuestra vida hoy. Porque no son palabras que se aplicaban solamente allá o que eran verdad y tenían poder solamente allá, sino que son palabras poderosas para hoy, para nuestra vida. Ayúdanos a comprenderlas, Señor, que a pesar de los fallos de aquel que expone, que los que oyen puedan comprender, Señor, y que tú puedas hacer tu obra, Señor, que nadie más pueda hacer por las propias manos, solamente tú, Señor. Así oramos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ustedes alguna vez ya fueron a un museo de arte? En mi ciudad, en Brasil, no hay muchos museos de arte, pero en Buenos Aires sí hay muchos museos. ¿Quién acá ya fue a un museo de arte? Tiago.
Ah, bueno, sí. Me imaginé que no iba solo a un museo de arte. Bueno, Cava tiene al menos 140 museos, no todos puramente arte, pero hay muchos museos de arte. Y bueno, yo no soy mucho de ir a los museos, pero me acuerdo que una vez fui al Museo de Bellas Artes, que está en Recoleta, me imagino ahí está cerca el cementerio Recoleta, y me quedé observando ahí una pintura que se llamaba El retrato de una mujer joven. Era un busto de una mujer, estaba como de rojo, de acá hacia adelante, estaba como un poco inclinada a la izquierda, mirando hacia adelante, pero estaba tan bien hecho que no parecía una pintura, parecía una foto, ¿no? Y hay muchos expertos en artes, un secreto, yo no soy un experto en arte, pero hay muchos que miran una pintura y por los trazos, por la manera como se hizo, ya sabe todo. Ya sabe el momento en que fue hecho el retrato, ya conoce la historia del arte, pero los ignorantes, como yo, aquellos que saben que no saben, ahí miran y se dan cuenta muchas veces que hay algo especial, hay algo distinto en esa pintura. No sabemos qué. Y cuando somos ignorantes lo que hacemos es buscar un cuadrito que está al lado que dice, hacia eso, ¿verdad? ¿Quién pintó? Y un poquito la historia del retrato. Fue lo que hice. Entonces cuando busqué la firma, estaba ahí, Rembrandt, 1634. Rembrandt es uno de los grandes pintores de la historia del mundo y él era conocido justamente por la capacidad de retratar emociones humanas con profundidad y realismo. Con razón yo veía algo distinto ahí. Ese era el cuadro de su hermana que se llama Lisbeth, la hermana. Me pareció interesante el dato para traer. Por eso tenían tantas personas que estaban ahí mirando, porque era un cuadro diferente, porque la firma de ese autor daba valor a esa obra. La firma de ese autor daba la singularidad, es decir, hacía con que esa obra no sea igual a las otras. Era única de alguna manera. Esa firma traía una identidad a la obra, porque no era una obra como las demás. Llamaba una atención distinta esa obra que estaba ahí. Hay una razón por la cual estos trazos eran como eran, porque el color era como era. Rembrandt fue el que pintó. Entonces, identidad y singularidad. Es sobre eso también que Jesús habla en ese texto. Él dice, vosotros sois. Dos veces. Vosotros sois. Vosotros sois. ¿Quiénes? ¿De quién es esa identidad? ¿Quiénes son vosotros y quiénes son? Vosotros aquí no es necesariamente aquel que escuchó el mensaje y tampoco es aquel necesariamente que está leyendo el mensaje. Necesitamos acordarnos que Jesús está hablando de las bienaventuranzas y luego pasa a hablar sobre ser sal y luz. Jesús está hablando sobre el tipo de individuo que no es natural. Vosotros aquí no es la persona que escucha, no es la persona que lee. Vosotros aquí es la persona que fue transformada por el Espíritu Santo. Vosotros aquí representa un cristiano verdadero, auténtico. Jesús está hablando a verdaderos discípulos, individualmente, pero también en comunidad. A veces escuchamos este texto, vosotros sois, y pensamos, yo soy, pero nosotros somos. Pero también trae una singularidad lo que Jesús está hablando. Porque cuando Él dice, vosotros sois la sal, o vosotros sois la luz, una inferencia lógica es que Él está diciendo, vosotros y solamente vosotros sois la sal. Es decir, no hay sal en la tierra. Solamente se puede encontrar esta sal en ustedes. Cuando Él dice, vosotros sois la luz del mundo, está diciendo vosotros y solamente vosotros sois la luz del mundo. El mundo está en completas tinieblas y no se puede encontrar luz sino en ustedes.
Para que quede aún más claro, la frase no es vosotros, juntamente con algunas ONGs, juntamente con la ONU, juntamente con el político que te gusta, sois la sal o la luz. Jesús está hablando de algo único a sus discípulos. A cada elección nosotros esperamos que venga una luz. A cada avance tecnológico esperamos que venga alguna luz. El mundo ha puesto sus esperanzas en todas estas cosas, pero todas estas cosas han fallado. ¿Por qué? Así como solamente los que lloran serán consolados, así como solamente los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados, solamente los bienaventurados pueden ser sal y luz. Y esa es la firma del autor. Esa es la firma que hace con que nosotros tengamos una identidad singular. Cada uno que está en Cristo y toda su iglesia. No es por ningún mérito que exista en nosotros. No hay nadie en nosotros que Dios miró y dijo, ese va a ser una buena luz, ese va a ser buena sal. No. Es la firma del autor que nos da esa singularidad. Por eso hoy nosotros vamos a ver un poco sobre qué significa esa singularidad de ser sal, qué significa esa identidad de ser luz y principalmente cómo esa identidad singular que tenemos en Cristo tiene el propósito de glorificar su nombre. Vamos entonces a arrancar con la singularidad de ser sal y vamos a leer el texto otra vez, pero ahora solo el versículo 13 para que podamos comprender la singularidad de ser sal. Ese es el punto 1. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5, versículo 13. ¿Qué significa Jesús decir que solamente los discípulos son la sal? Ya sabemos que ONGs no pueden ser, ya sabemos que la ONU no puede ser. ¿Qué significa que solamente los discípulos pueden ser sal? Hay por lo menos dos significados para eso dentro del uso de la sal en el contexto del Señor Jesús. Una es para salar y sazonar una comida, que esa nosotros conocemos. Y una otra utilización que creo que muchos ya escucharon es que la sal servía como antiséptico y conservador, ¿no? Así que en ambos los casos nosotros estamos hablando de un elemento que es singular en lo que está haciendo. Singular en salar y singular en conservar en ese contexto. Es un elemento esencialmente distinto a cualquier otro elemento. Así que vamos primero a comprender un poco qué significa ese elemento antiséptico y conservador. Entonces, en el tiempo de Jesús no existía lo que existe hoy, que es la heladera, un congelador, donde nosotros podemos agregar cosas y ahí se queda por meses. Se puede congelar una carne por 12 meses en el congelador que no se va a dañar. Pero no era así en el tiempo de Jesús. La carne no podía quedar así, y entonces era necesario conservar, y la única manera de conservar era por medio de la sal. De hecho, hay lugares en el mundo, Xavi estaba comentando conmigo, que todavía se utiliza mucho eso. Hay algunos tipos de pescados que se hacen con la sal, lo dejan ahí. Hay carnes como la charqui también que se pone la sal y la conserva por ahí. Entonces esa era la función de la sal. Y no era para vegetales, era para carne, porque la carne es un elemento muerto y ese elemento muerto empieza, si deja por sí misma, no se va a mantener. Naturalmente esa carne va a empezar un proceso de putrefacción. Los tejidos se degradan por acción de las bacterias, los microorganismos, por algunas enzimas. Es un catabolismo que sucede después de la muerte de ese cuerpo. Y la manera de frenar esa decomposición por un tiempo era por medio de frotar sal en esa carne, y el resultado era la conservación.
Pero la sal también daba sabor. Yo me acuerdo, ahora no me acuerdo si era un grupo pequeño o si era un discipulado con Tiago y Ricardo, que Ricardo estaba comentando sobre algo que era como medio gris, algo que no tenía mucho significado, era medio aburrido, y dijo, eso es, o sea, es como huevo sin sal. Y yo me acuerdo que él dijo, es huevo sin sal, y me acuerdo que Tiago dijo, wow. Yo, wow. Nunca había escuchado esa expresión. Y es la ilustración, es algo sin sabor. Sin la sal en el huevo no tiene sabor. Hoy mismo Ja estaba haciendo huevo, yo le dije, bueno, nos vamos a poner sal. Dice, no, estás loco. O sea, ¿por qué vamos a comer huevo sin sal? Es un elemento singular que amplía y da sabor a la comida en que está. Pero hay algo interesante también, que es la valor de la sal. Esa característica de salar, esta característica de conservar, hacía de la sal un elemento importantísimo para la vida humana en aquel tiempo. Y aquí quizás una curiosidad que muchos no sabían, pero tal era la importancia de la sal que el Imperio Romano, muchas veces la paga de los soldados, parte de esa paga era en sal o plata para comprar sal. Y el nombre de esta paga es salarium. Así que la palabra salario viene de sal. Tal es la importancia de este elemento. Y entonces lo que Jesús está diciendo es que la tierra está en este estado. La tierra está en un constante estado de descomposición. La tierra no tiene sabor, está corrompida. Y ese problema de la tierra es antiguo. A veces creemos que el problema de la descomposición, de cómo está la humanidad, es culpa del partido político que está ahí adelante. Si no fuera él, si fuera el otro, las cosas serían totalmente distintas. Es culpa del país, es culpa de nuestros colonizadores, es culpa... El problema de la descomposición del mundo comenzó en un huerto perfecto, cuando todo estaba perfecto. Y nuestros padres, Adán y Eva, representando a nosotros, eligieron sus propios caminos y el ser humano se encontró con muerte espiritual. Y esa muerte es la causa de la corrupción progresiva. Esa muerte espiritual es la causa de la deturpación sexual que vivimos en nuestro mundo. Es la causa de las luchas por el derecho de matar niños antes de nacer. Es la culpa de la degradación moral, es la culpa del acoso, es de ese pecado la culpa de todas las violaciones que suceden en el mundo. Nosotros creemos que la corrupción puede ser causada por otras cosas, pero la corrupción es causada por el pecado que está en el corazón del ser humano. No es externa, es interna, esa corrupción. Y el mundo es habitado por seres humanos. Y por eso el mundo está en esa corrupción. Esa es la realidad espiritual que la Biblia expone por el pecado. Y es por eso que no hay ninguna ONG que puede frenar eso. Por eso dice Jesús que solamente los discípulos pueden hacer eso, porque no hay ninguna organización, no hay naciones que se puedan unir para solucionar ese problema. La carne no necesita de más carne para conservar. La carne necesita un elemento distinto. Así que ser sal es ser en contra del aborto. Ser sal es ser conservador. Ser sal es ser moral. La respuesta es sí, pero yo conozco y tú conoces personas que no son cristianas y son en contra del aborto, son conservadoras y son morales. ¿Cuál es la diferencia del cristiano dentro de todo eso? ¿Cómo es posible que solo el cristiano pueda ser sal? Y la respuesta está en lo que estaba antes de ese texto. El carácter transformado por el Evangelio. El carácter del cristiano que es expuesto en las bienaventuranzas. No es una persona naturalmente buena, sino alguien que ha sido hecho nuevo. Alguien que es pobre en espíritu.
alguien que llora por sus pecados, alguien que es manso, alguien que tiene hambre y sed de justicia, alguien que es misericordioso, alguien que tiene limpio corazón, alguien que es pacificador. Esa es la diferencia. Y ese carácter renovado es el que, cuando es frotado en el mundo, frena la corrupción de alguna manera y da sabor de alguna manera, así como la tintura en una pintura. Así es el carácter creyente en la vida. Es lo que da el color a nuestra vida. Es lo que da el color a la vida del cristiano. No solamente un cristiano se opone al aborto o a la perversión sexual, sino que se opone también a pequeñas corrupciones. Se niega a robar tiempo en el trabajo y ganar una plata porque no estaba trabajando. Simular que estaba trabajando para que su jefe le pague. Tampoco como jefe va a explotar a sus trabajadores. No se suma al chiste sucio ni a un tipo de cosificación que sucede mucho en conversaciones entre hombres que cosifican a la mujer, que hablan de la mujer como si fuera un objeto. Quien es sal no participa de eso. Y los que están cerca saben de eso. Y de algún modo se frenan en hacer eso, porque sabe que ahí hay alguien distinto. No se suma al chisme y a hablar mal de otras personas. Y no lo hace simplemente porque está siguiendo reglas. No, porque yo no puedo, porque esa es una regla de mi religión. Y entonces, quiero mucho hablar malas palabras, pero, es que no puedo. No quiere. No desea. Lucha muchas veces porque puede caer en estas cosas, pero no desea. Tiene una nueva naturaleza. Y esa presencia del verdadero cristiano frena el pecado de alguna manera, porque su vida refleja una realidad distinta. Hay un comentarista que dice que los que no creen a menudo son alejados del mal debido a una conciencia moral cuyo origen se puede encontrar en la influencia cristiana. La influencia de los cristianos depende de su diferencia y no de su similitud. Si la presencia de un cristiano no causa ningún tipo de freno, si cuando nosotros estamos cerca en nuestro grupo de amigos, las cosas son iguales, siguen hablando sobre la chica que el otro estaba mirando, sobre las cosas que el otro estaba viendo, diciendo malas palabras, algo raro está pasando ahí, algo está mal. Pablo, después de hablar sobre la transformación que el Espíritu Santo causa en la vida del creyente, él dice que vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepa cómo contestar a cada uno. ¿Por qué nuestra palabra es sazonada? ¿Por qué nuestra palabra tiene sabor? ¿Por qué solamente la palabra del cristiano puede traer ese sabor distinto al mundo? Y es porque nosotros ya fuimos saciados. Y estamos siendo saciados constantemente con la justicia de Cristo. Y ese sabor no se puede encontrar en otro lugar. Y ese sabor produce paz y seguridad. No significa que nuestra vida va a ser buena todo el tiempo. No significa que vamos a estar con risas todo el tiempo. Pero significa que en los momentos de tristeza, en los momentos de lloro, sabemos que hay consuelo. Y eso es sabor a la vida, porque afuera no hay consuelo para los que lloran. Pero bienaventurados son los que lloran, porque estos serán consolados. Pero, ¿y qué pasa si esa sal no tiene sabor? ¿Qué pasa si no cumple su función? Dice Jesús, pero si la sal se desvaneciera, es decir, si pierde su sabor, si pierde su propósito, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hay un autor que dice que hay muchos elementos que cuando pierden su propósito inicial todavía tienen una utilidad.
Martin Lloyd Jones habla de eso, que una flor muerta todavía sirve para hacer perfume. Pero la sal sin sabor no sirve para absolutamente nada. No tiene ningún tipo de utilidad la sal. Otro comentarista dice que no hay nada más inútil en la creación que un cristiano simplemente moral, que simplemente está haciendo las cosas porque es la regla y tiene que hacer. La sal es un elemento químico bastante estable y para perder su efecto solo hay dos opciones. Primero es que no sea una verdadera sal. A veces puede existir sal que parece sal, pero no es sal. Y la otra es cuando está mezclada con otras impurezas. Sal con arena no sirve para conservación de la carne. Sal con la arena no sirve para salar una ensalada. No, nadie haría eso. O haría y, bueno, tiraría eso y no comería. Esta semana pasada en Brasil hubo un hombre que mató a un barrendero. A los que hablan portugués, barrendero, ubican la palabra, yo aprendí esta semana. Barrendero es la persona que trabaja limpiando la calle y todo eso, como llamamos gari en portugués. Entonces un hombre en una pelea de tránsito mató a ese barrendero. Una locura. Huyó del local, fue a su casa, salió a pasear con el perro, volvió, fue al gimnasio y la policía, bueno, lo encontró. Y en sus redes sociales estaba escrito: cristiano, esposo, padre y patriota. Eso es ser sal. Eso no es ser sal. Una persona puede tener forma de sal. Venir a la iglesia no te hace sal. Venir a la iglesia no te hace cristiano. Hablar con un cierto lenguaje no te hace cristiano. Poner versículos en las fotos, en las redes sociales, no te hace cristiano. Un cristiano puede hacer todas estas cosas, pero hacer todas estas cosas no te hace cristiano. Una persona puede hacer todo eso y aún así no ser, porque si no hay una transformación real del Espíritu Santo en la vida de esta persona, si esa persona no descansa en la justicia de Cristo, si esa persona no descansa en la obra que Cristo hizo en su vida y vive esta bienaventuranza como un distintivo, como una identidad propia, no conserva nada, es solo apariencia y eventualmente será hollado, pisoteado, como advierte Jesús. No te sirve para nada simular ser sal. Eso Jesús quiere decir. No te sirve para nada. Queda la pregunta a nosotros: ¿será que nuestras palabras frenan la descomposición o solo están ayudando en ese catabolismo? Individualmente, pero también como iglesia. Hemos cuidado de no mezclarnos, no en el sentido de rechazar las personas que vienen, sino no compactuar en el sentido de las mismas acciones o para intentar parecer con el mundo. Hemos negociado nuestros principios. ¿Será que nuestra presencia en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro grupo de amigos, sea antiguos o nuevos, de algún modo frena? O estar o no estar es lo mismo. Hay sabor en nuestra vida. Como digo otra vez, no es estar riéndose todo el tiempo, pero una esperanza real que da sabor a la vida y que viene de un carácter transformado por el Evangelio. Hay el sabor del Evangelio en nuestra vida que otros puedan percibir. Esa identidad singular, y eso es algo muy importante. Lo que nosotros podemos hacer dentro de esa singularidad de ser sal es frenar la descomposición. No está en nuestras manos pararla completamente. Podemos frenar la descomposición, pero solamente Dios puede traer vida nueva. Digo eso porque a veces uno puede sentirse culpable porque aunque su presencia frena a aquellos que están ahí, las personas no se convierten. Pero solamente Dios puede hacer eso. Nuestro rol
es de algún modo frenar, no siendo el fastidioso, no siendo el pesado, no siendo el molesto, sino que con el carácter que tenemos en Cristo. Eso es ser sal. Esa es la singularidad de ser sal. Y ahora vamos a la identidad de ser luz. Punto 2. Y ahí vamos a estar con todos los versículos, pero solo quiero comenzar con el comienzo. Vosotros sois la luz del mundo. Versículo 14. Vosotros, juntamente con otros, sois la luz del mundo. No es lo que está diciendo Jesús. La afirmación de Jesús otra vez está hablando sobre una exclusividad. Vosotros y solamente vosotros sois la luz del mundo. En el tiempo de Jesús no existía electricidad. Ahí dependían del sol, del fuego, de las lámparas de aceite. O sea, nosotros en día estamos con luz prendida, no existía eso. Allá la luz, esa escasez de luz traía un significado muy, muy profundo. Tanto social, porque la luz era esencial para trabajar. La gran mayoría de los trabajos sucedían mientras existía la luz del sol. Obviamente algunos trabajaban en la noche, pero la noche era símbolo de peligro. La luz entonces era el símbolo de seguridad frente al peligro de la noche. No sé si ustedes ya estuvieron en algún momento en un campo oscuro. Terrible. Mi cabeza empieza a pensar que cualquier tipo de cosa se está acercando a mí. Y la luz trae ese tipo de seguridad en medio a la noche. Era un símbolo también de esa seguridad. La luz también era señal de preparación, vigilancia, como vemos en la parábola de las vírgenes prudentes, que tenían su luz prendida ahí. Pero también era un símbolo espiritual, la luz. Donde no hay luz, hay oscuridad. Y en el mundo judío la luz no era solo esa necesidad práctica, sino que los judíos sabían que el pueblo de Dios tenía la identidad de ser luz a las naciones. Eso dice en Isaías 49:6. Era una promesa de Dios en su pacto con su pueblo, que haría de su pueblo luz para las naciones. Y sabía que esa luz representaba la vida. No en vano Dios creó la luz primero que todas las cosas. Era el elemento esencial para la vida. La luz representaba a Dios mismo y su salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27:1. La luz también era la guía del creyente en la verdad. Lámpara es tu palabra a mis pies. Luz para mi camino. Cuando Jesús dice que ustedes son la luz del mundo, lo que le está diciendo es que ustedes son los portadores de la vida, ustedes son los portadores de la verdad, ustedes son los portadores de la presencia de Dios en medio a las tinieblas. Ahora, ¿cómo es que esa luz brilla en medio a las tinieblas del mundo? Y Jesús responde, así alumbre vuestra luz, versículo 16, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Jesús deja muy claro que la luz está asociada a buenas obras. Ahora, quiero que ponga atención en eso, porque en la Biblia las buenas obras no son cualquier tipo de obra. No es cualquier tipo de obra moral. Las buenas obras son acciones que nacen de un corazón que ya fue regenerado por el Espíritu. Las buenas obras no son solo conductas externas, sino que es el fruto de un limpio corazón que ahora ve a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Por eso decimos que nadie puede ser salvo por buenas obras. Porque para hacer buenas obras es necesario que primero ya tenga la salvación. Afuera de eso, solo lo que tenemos son obras. Y delante de los ojos de Dios todo eso está sucio.
Por eso es necesario el limpio corazón dentro de las buenas obras. Nosotros somos salvos por gracia y no por obras, dice Pablo en Efesios. Salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero somos salvos para hacer buenas obras también. Eso dice también Pablo en Efesios, en un versículo después de hablar de la salvación por la gracia. Y esa luz que está en los discípulos fue implantada por medio de aquel que es la luz. Esa identidad que tenemos como luz es lo que el mismo Señor dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la luz que tenemos, la luz de la vida. Nosotros servimos el sol de la justicia, como dicen las Escrituras. Nosotros somos misericordiosos porque nosotros recibimos misericordia y entonces actuamos en buenas obras de misericordia con otras personas. Nosotros buscamos la paz, somos pacificadores porque Dios ya nos hizo sus hijos y ahora nosotros buscamos esa reconciliación en buenas obras con otras personas. Nosotros hacemos buenas obras no para ser vistos, sino porque hemos sido vistos por Dios. Porque Dios nos conoce a nosotros. ¿Para quién son las buenas obras? Yo estuve leyendo un libro hace como unos años y me impactó mucho porque él decía: las buenas obras son hechas para el prójimo. El prójimo es 99% de las veces el objeto de nuestras obras. Es para él que estamos haciendo. Por eso las obras no son simplemente un tipo de activismo que tenemos que hacer. Nosotros no hacemos las buenas obras para impresionar a Dios. Mira a Dios cómo nosotros estamos haciendo las cosas bien. Ni para ganar nada, sino que son hechas para mostrar la gracia que nosotros ya hemos recibido. Jesús va a hablar un poco sobre eso en el capítulo 6, cuando habla sobre la limosna. Y él dice: lo que una mano hace, la otra no sepa. Y pensamos, pero acá Jesús está hablando que tenemos que hacer para que los otros vean. Y después está diciendo que hay que hacer y los otros no pueden ver. Porque muchas veces las buenas obras que hacemos, los únicos que van a ver van a ser los que reciben. Y es suficiente. Es suficiente. El cristiano vive como peregrino. Jesús, cuando ora por los discípulos en Juan 17, habla de eso. No te pido, Padre, que los saque del mundo, pero que los mantenga ahí, pero los proteja en ese mundo. Dios nos deja en el mundo para que nosotros podamos reflejar esa luz a la oscuridad en la cual nosotros vivimos. Algo interesante que justamente estaba hablando el lunes en el discipulado y con Ricardo y Tiago, es la palabra buena que sale acá, de buenas obras. No es simplemente la palabra que representa algo no malo o algo que tenga virtud, sino que es algo hermoso, algo maravilloso, algo que causa un tipo de asombro, algo que causa admiración, que los otros vean sus obras admirables. Es lo que está diciendo Jesús. Son acciones que brillan con la belleza y el carácter de Dios. Y Jesús en el versículo 14 dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo que Jesús está haciendo acá es lo que yo comenté al inicio. Jesús no está hablando solamente a discípulos individuales, sino que está hablando a una comunidad, a una iglesia. Una ciudad tiene muchas luces. Y lo que él está diciendo es que una ciudad que está sobre el monte sí o sí va a ser vista. La verdadera iglesia sí o sí va a producir luz, buenas obras. Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hay una identidad de la iglesia que está asociada a esas buenas obras. Y la palabra nos muestra que esa comunidad en la cual nosotros estamos está para sostener y dar una base firme a la verdad de que Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles,
predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es lo que Pablo dice luego de decir, columna y baluarte de la verdad. Grande es el misterio de la piedad. Por eso a lo largo de la historia el pueblo de Dios, quizás no sepan de eso, pero a lo largo de la historia el pueblo de Dios ha impactado mucho el mundo. Reforma en el sistema penal, cuidado de huérfanos, la educación, muchas universidades iniciaron por los cristianos. La abolición de la esclavitud, cristianos estaban por detrás de todo eso, pero el objetivo final no era simplemente el impacto social. Hay la preocupación con nuestro semejante y nosotros luchamos por esta justicia social también, para que los seres humanos sean vistos con dignidad, porque son imagen y semejanza de Dios. Pero el objetivo final no era simplemente el activismo e impacto social, sino que el mundo conozca a Cristo, la única esperanza verdadera. Por eso no se trata de activismo. Jesús también dice que ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El almud era como una especie de caja que usaba para medir granos, tenía como 9 litros y utilizaban eso. Y lo que Jesús está diciendo es que nadie enciende una luz y pone una caja arriba. O sea, no tiene sentido que uno haga eso. La luz era importante, era preciosa, no era fácil. Nadie va a encender y poner ahí, sino que pone en un lugar que se pueda ver y que alumbra toda la casa, porque las casas eran chiquitas y una sola luz en un candelero, en un lugar alto, era suficiente. Ocultar esa luz sería negar su propósito. De la misma manera, el creyente es llamado a brillar con buenas obras, donde Dios lo puso. En tu casa, en el trabajo, en la universidad, en la calle. Brillar no significa llamar atención para sí mismo. Cuando Jesús dice, así brille vuestra luz, lo que Él está hablando es de servir a otros. Así como la luz ilumina a otros y revela la tiniebla en la cual estaban, nosotros debemos servir con obras admirables, con compasión, con amor. El creyente es aquel que tiene que ayudar primero, es aquel que responde con mansedumbre, es aquel que es tardo para irarse, aquel que no contesta de manera grosera, aquel que busca la justicia sin arrogancia, aquel que ofrece la otra mejilla, aquel que camina una milla más, aquel que es paciente con los demás, que busca siempre solucionar las cosas así y que desea sinceramente el bien del otro. Porque básicamente reflejamos la luz del mundo y caminamos en sus obras. No hacemos para ganar algo, sino porque esa es nuestra identidad. Yo estaba leyendo un comentario sobre eso y decía que realmente hay muchas personas que son ortodoxas de cabeza, es decir, tienen todo muy bien claro, pero son herejes de conducta. Son ortodoxas en la teoría y liberales en la práctica. Defienden doctrinas correctas y viven una vida equivocada. Son celosas de las tradiciones de la iglesia, pero viven en la práctica del pecado. Por eso, ser cristiano no se trata de hacer para ser, sino de ser para después hacer. Por eso Jesús no comienza hablando, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Jesús comienza diciendo, bienaventurado el pobre en espíritu. Bienaventurado, bienaventurado. Para después hablar sobre las cosas que nosotros hacemos, sea de manera natural por la misma presencia o sea de manera activa. La verdadera fe no se puede ocultar y va a producir frutos visibles, sí o sí. Eso es lo que quiere decir Santiago cuando dice que la fe sin obras está muerta. Él no está diciendo que para ser salvo necesitamos obrar, sino que la verdadera fe
Es una fe que se va a mostrar en obras. Tú dices que es cristiano, dice Santiago. Bueno, muéstrame tus obras. No basta simplemente decir que eres. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la consecuencia de eso en tu vida? Si el carácter del cristiano es lo que da el color a la pintura que habíamos dicho en el primer punto, las obras son la luz que genera el contraste de ese carácter. La pintura no queda en la oscuridad. Las buenas obras muestran ese carácter. Y las obras no están para llamar la atención para nosotros, sino para que otros puedan ver la firma del autor. La luz en nosotros no existe para ser admirada en sí misma, sino que existe para que otros puedan ver a Cristo. Y ese es nuestro último punto, que yo puse el nombre la firma del autor. Versículo 16 otra vez. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué ser sal y ser luz? ¿Para qué ser sal y ser luz? ¿Para ser morales? ¿Para ser mejores que otras personas? Esta semana con Joaco estábamos hablando un poco sobre cuál es el propósito de ser sal y ser luz. ¿Qué nos motiva a ser sal y ser luz? ¿Qué nos va a motivar a actuar con bondad? ¿Por qué vamos a ofrecer la otra mejilla? ¿Por qué muchas veces vamos a perder para que el otro pueda ganar? ¿Por qué vamos a dejar muchas veces nuestros propios derechos para beneficiar a otros? La respuesta es que nosotros deseamos que por medio de lo que somos, decimos o hacemos, Dios sea glorificado. Para que otros vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el centro de todas las cosas. Volviendo al Museo de Bellas Artes, después que conocí la firma y el autor, a medida que yo seguía mirando esa obra, y eso pasa en general con las obras primas, de alguna manera, cuando estamos contemplando obras así, dejamos de contemplar la obra misma, sea una pintura, sea una escultura, y nosotros pasamos de algún modo a admirar el autor de la obra. En cierto momento yo ya no estaba simplemente admirando al retrato de la mujer joven, sino que yo estaba pensando, qué genio es Rembrandt. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo pudo con los elementos que tenía hacer algo tan bonito? Es así. ¿Se entiende? No es admirar simplemente el cuadro, sino la belleza y la maestría del autor. Cuando nosotros realizamos buenas obras, el objetivo de estas obras admirables no es llamar atención a nosotros mismos, sino apuntar para que otros reconozcan la bondad de Dios y puedan glorificar a Él. Que otros dejen de mirar la pintura y empiecen a admirar el autor de la pintura. Porque así como el cuadro, el retrato de una mujer joven era hechura de Rembrandt, la palabra dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren la profundidad de eso. Nosotros estábamos muertos, nosotros vivíamos para nuestros propios deseos, éramos objetos de la ira de Dios, pero Él, rico en misericordia, miró al indigno, miró al que se sentía autosuficiente y lo hizo pobre en espíritu, al que creía que era fuerte y lo hizo ver sus pecados y llorar por sus pecados. Él vio al orgulloso y lo transformó en manso, al que rechazaba las cosas buenas y le dio hambre y sed de justicia. Dios escogió el miserable, al vergonzoso, escogió al huevo sin sal y le dio una nueva vida. Dios envía la luz al mundo.
el príncipe de la paz, para vivir la vida que estos no podían vivir, para morir la muerte que estos merecían morir y resucitar para que al creer en Él puedan ser redimidos por su gracia y para que Él utilice la vida de estas personas para glorificar su nombre y para que otros puedan conocer a Él. Porque toda buena obra hecha por un creyente ya había sido preparada por Él de antemano. Eso es maravilloso. Si el propósito de ser sal y luz es simplemente parecer algo, es simplemente intentar probar algo a alguien, va a ser totalmente pesado. Pero cuando nosotros miramos la obra consumada de Cristo en nuestras vidas, el propósito de glorificar el nombre de Dios, ¿no te da ganas ser sal y luz? ¿No te da ganas vivir esa vida bienaventurada para que otros puedan mirar a su Creador, para que otros puedan glorificar a Dios y conocer la luz verdadera? ¿Cómo vamos a enorgullecernos por algo en lo que nosotros hacemos? Que Dios utilice nuestra vida para que otros le conozcan es algo absolutamente inimaginable. Que otros digan cualquier cosa sobre nosotros y nosotros sabemos que absolutamente nada proviene de nosotros, sino que es el propio Cristo en nosotros por medio de su Espíritu. Por eso, Alex, cuando te vaya a Ecuador, Dios ha preparado buenas obras para ti en Ecuador, así como preparó a ti acá en Argentina junto con nosotros. André, eres hechura de Dios creada en Cristo Jesús para buenas obras, en un tiempo en Venezuela, ahora acá, en tu universidad, en tu casa. Sabi, Hannah, cada uno que creyó en el Señor Jesús vive para su gloria. Por eso no tenga temor de la opinión, no tenga temor a los hombres, de lo que te van a llamar, que te van a llamar tonto porque hace las cosas que nadie más lo haría, porque ofrece la otra mejilla, no importa. Hazlo para la gloria de Dios. ¿Cuántos aquí fueron atraídos a la fe por medio de una vida y una palabra de un verdadero cristiano? De algún modo, todos nosotros aquí, directamente o indirectamente, fuimos atraídos a la fe por alguien que fue sal y luz en nuestra vida. Un día un amigo me presentó el Evangelio. Su vida no era perfecta, yo conocía, pero él estaba pasando por una transformación. Y yo veía el carácter, y yo sabía que si él estaba soportando mis burlas, es porque existía algo más fuerte por detrás de eso. Yo fui uno que mirando a su carácter interior como sal y el testimonio exterior de estas obras admirables, de esa paciencia que tenía conmigo, pude glorificar al Padre de mi amigo, mi Dios. Dios lo utilizó para frenar mi corrupción y por esa luz revelar mi pecado y guiarme hacia Él. Que nuestro deseo es que nuestros nombres sean completamente olvidados y que el nombre de Cristo sea glorificado. En unos años más, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 200 años, nadie se va a acordar su nombre. Pero si alguien ha glorificado a Dios por medio de tu vida, eso es eterno. Que los verdaderos cristianos puedan actuar como sal, ser luceros en el mundo, que vivamos para servir a nuestro prójimo, que podamos desgastarnos por la obra de Cristo, porque sabemos que ese trabajo no es bueno. Predicar el Evangelio de la paz, esa es la principal obra que tenemos que hacer.
Que nosotros seamos cuadros colgados en las paredes del mundo y que cuando miren no queden admirando el marco ni los colores, sino que levanten los ojos y digan gloria al autor, gloria a aquel que hizo todo eso. Por eso, para concluir, si no conoces a Cristo verdaderamente, yo quiero anunciar el Evangelio de la luz, el Evangelio de Cristo. El mundo está en condenación y esta condenación es porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sin Cristo, tu vida va a seguir en oscuridad. Si has dicho que es cristiano pero no has vivido, no has sido transformado, tu vida va a seguir en oscuridad. Por más que parezca externamente que está todo bien, que está todo en orden, está todo en descomposición. Y Dios permita que tú puedas ver eso. Que Dios pueda abrir tus ojos para que tú puedas ver eso. Y el mismo poder que ha transformado tantos aquí puede alcanzarte a ti. Porque Cristo dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él vivió, murió y resucitó. Por eso te invitamos al verdadero sabor de la vida. Te invitamos a la verdadera luz de la vida. Ese sabor que damos es una pequeña porción del banquete que está preparado. Esa luz que presentamos es solo un destello de la luz del mundo. Nosotros vivimos para la eternidad. Por eso quiero terminar con las palabras de Salmos 115:1. Y que esa sea nuestra oración. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque no nos deja en el mundo y nos da una lista de cosas para hacer, para cumplir, para poder llegar y ganar algo por nuestros méritos. Gracias porque Cristo vivió la vida perfecta. Gracias porque somos transformados, no del exterior hacia el interior, sino que tú transformas nuestro interior, Señor, por medio de tu gracia, para que nosotros podamos ser sal. Ayúdame, Señor, a mí, ayuda a mis hermanos a que puedan ser sal, que puedan, Señor, con la presencia, dar sabor a la vida de aquellos que están cerca, que con la misma presencia puedan frenar de algún modo la corrupción del mundo y que con sus acciones, Señor, puedan mostrar y glorificar tu nombre, Señor. Que puedan servir unos a otros, que puedan desgastarse unos por otros, Señor. Sin miedo de las burlas, sin miedo, Señor, porque si somos perseguidos, tú eres glorificado, Señor. Y si el perseguidor se rinde, Señor, y glorifica tu nombre, tú eres también glorificado. Confiamos, Señor, que al final de todo eso estaremos juntos en el banquete de las bodas del Cordero. Y vamos a estar en la eternidad, donde el sol ya no será necesario, porque tu gloria, Señor, tu gloria iluminará todas las cosas. Gracias por permitirnos, Señor, ser parte de todo eso. Oramos, Señor, para que como comunidad también seamos así. En el nombre de Jesús. Amén.